Buenas noches a todos y bienvenidos a la clase número 7 de Tanya Once a Week, que lo hacemos en memoria de Moshe ben Aaron Yaakov, Moshe ben Yosef Shaul Halevi, Aryaleib ben Shlomo y Nicole Bas Daniel, Zichronam de Braja, que las Neshamot tengan aliyah y que los recuerdan eternamente. Yo soy morocho y recuerdo que una vez estuve hablando, después de haber estado 2 años en Australia, regresé a New York, estaba hablando con un amigo y media hora conversando y al final de la conversación me dice, ¿y cómo está Shui? Me dice, a veces es obvio de dónde viene uno. Se nota muy claro, bueno, esto es hijo de fulano. Así dice la Torá cuando habla de Abraham y Yitzhak, que Hashem había hecho Yitzhak para que se parezca perfectamente a Abraham. Y hay, bueno, en ciertas familias es muy, muy claro de dónde viene uno. Entonces, hoy vamos a empezar a analizar en base de lo que dijimos en la última clase, que nosotros hablamos que cada judío tiene un alma, un nefesh hashenit bi-Israel, un segundo alma, que es un chelek Eloka mima al mamash, que es una parte de Dios de lo alto. Literalmente tenemos la ADN de Hashem dentro de nosotros. Esto es lo que es nuestro segundo alma, que es algo impresionante de pensar eso, que literalmente, así dice, mamash, literalmente una parte de Hashem. Entonces, el Alter Rebbe, en el segundo capítulo, empieza de analizar si es así, ¿por qué eso no es tan notable? ¿Por qué hay tantas diferencias entre judíos? Si eso es cierto, si cada uno de nosotros tiene un Chelek Eloka Mimal Mamash, una parte de Hashem, número uno, ¿acaso no debe ser algo muy evidente? ¿No debe ser algo que se nota? Que nosotros, número uno, y número dos, ¿por qué tienes tanta diferencia entre judíos? Si queremos comparar, dice el Alter Rebbe, las generaciones, tienes Moshe Rabbeinu, almas que definitivamente al leer su historia, al conocer esas personalidades bíblicas, en ellos sí se nota y se siente y se ve que tienen un Chelek Eloka Mimal Mamash, que tienen una parte de Hashem. Pero después tenemos personas que son tan distantes de su esencia, de su religión, y que no se le nota nada. No se le ve para nada esa parte de Hashem que estamos diciendo que es lo que define a un judío. Y eso no es solamente comparando, dice el Alter Rebbe, judíos de nuestra generación con Moshe Rabbeinu o con los grandes rabinos del Talmud o con los grandes sabios de la Kabbalah, inclusive en una misma generación. En una misma generación tienes personas que se le ve mucho más la espiritualidad, se le ve mucho más esa esencia divina, y hay otros que tú le hablas de cualquier concepto de espiritualidad y parece, como dicen por allá, nobody's home. Y entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica en ese caso que ellos también tienen un Chelek Eloka Mimal Mamash, que ellos también tienen una parte de Hashem en lo alto? Eso realmente es la pregunta que nosotros hoy vamos a tratar de responder. ¿Cómo hay una diferencia tan grande entre las almas, entre personas que sí se nota un nivel espiritual, una esencia divina,
y entre aquellos que no se le nota, pero absolutamente nada. Y estamos diciendo que todos por igual, aunque puede parecer diferente de lo que estamos diciendo, todos por igual, por definición, si preguntas a alguien, ¿eres judío? Y dice que sí, significa por definición que tiene un Chelek Elokam Imal Mamash, que tiene una parte de Dios. Y pues para poder entender eso, okay, hoy voy a introducir un concepto que es muy hablado y muy mencionado en la Kabbalah, en la mística, y en Tanya, aquí en este capítulo, el Alter Rebbe también lo menciona y va a servir como la base de entender esta idea. Cómo hay diferentes tipos de Neshamot si todos originan en lo mismo. Ahora, hoy lo vamos a tocar de encimita, como todos estos conceptos que pueden ser conceptos nuevos y con el tiempo se van familiarizando con estos conceptos. El concepto que vamos a ver hoy es el concepto de los 4 mundos, Olamot, 4 mundos. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir 4 mundos? Según nuestra tradición, mundos físicos donde pueden habitar personas, hay uno solo. Es que el que conocemos. Entonces, cuando estamos hablando de Olamot, mundos, estamos refiriendo a otra cosa. No estamos hablando de 4 espacios geográficos diferentes. No. Estamos hablando de que para crear este mundo, para que Hashem pudiese crear este mundo, digamos, Hashem creó, alguien puso aquí que quizás es una buena manera de definirlo, son diferentes niveles de conciencia que el ejemplo sería lo siguiente. Imagínate que hay una pareja que tiene una idea. La idea es que quieren construir la casa ideal donde quisieran vivir, tener su casa de sus sueños. De repente tienen esa idea. Tienen la idea y tienen una imagen de cómo se vería esa casa ideal, ¿no? Después empiezan a desarrollar un poco la idea de cómo sería esta casa, cuántos cuartos tenía, cuántas áreas tiene, va a tener una piscina, va a tener... Bueno, después tienen que empezar a realizar ese sueño. Entonces tienen que empezar a buscar quién haga los planos de todo esta de la casa que quieren, ¿no? Y al final tienen que construir esa casa. Es todo un proceso. Es un proceso donde empieza con una inspiración, con una idea y termina en algo práctico. De hecho, hay una frase que decimos, Sof ma'aseh b'machshava techila. La última acción es el primer pensamiento. El primer pensamiento fue la casa, una casa ya lista con todo su detalle. Sof ma'aseh, cuando esto se realiza y tienes todo hecho, eso lo que estás viendo era machshavat chila, era el primer pensamiento. Pero hubo un proceso que se divide básicamente en 4 etapas. En nuestra metáfora hay la inspiración inicial, ¿ok? Que es quieren tener una casa. Después hay cómo se amplía esta idea y ya tienen una idea más clara de lo que quieren. Después hay la participación en crear los planos y después hay el hecho. En la Kabbalah dice que Hashem también, digamos, en la creación, en la formación, en la construcción de su mundo también hay estos 4 etapas. ¿Ok? Hay 4 etapas y tienen nombres.
La primera etapa se llama Atzilut. Atzilut viene de la palabra en hebreo Eitzel. Eitzel significa al lado. Es muy cerca, digamos, a Hashem, a su esencia. O la otra definición es Tzel, en la sombra de Hashem todavía. Todavía esto es una conciencia muy, muy cercana a la esencia divina. Luego hay el siguiente paso que se llama Beriah. Beriah significa creación. Ese es el inicio, digamos, del concepto de crear, pero es muy lejos de todavía tener una creación real. Después tienes el mundo de Yetzirah. Yetzirah significa una formación. Ya los planos están haciéndose, ya está listo para ir al último paso que es el mundo de Asiyah. Asiyah que es actual, el hecho. Nosotros vivimos y pertenecemos al mundo de Asiyah. Nuestra conciencia, nuestra vida está en el mundo de Asiyah. Entonces, de nuevo, tenemos Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiyah. En la Kabbalah muchas veces se refiere a esto con sus iniciales. Se dice Abiyah. A, B, Atzilut, Beriah, Yud, Yetzirah y Asiyah, que es Ayin, Abiyah. Ok, eso es para poder recordarlo. Aquí voy a compartir, vamos a ver. Ok, entonces, aquí tienes 4 mundos. Tienes Atzilut, como dijimos que es Tzel o sombra, o Etzel al lado. Tienes Beriah, que es Boré, crear. Es el mundo de almas, ángeles superiores. Tienes Yetzirah, que es Yotzer, que es formar, donde están los ángeles inferiores. Y tienes el mundo de Asiyah, que es nuestro mundo. Ahora, eso no es una historia del pasado. Eso no es algo que sucedió una vez que primeramente hubo Atzilut y después Beriah. No, esos son 4 niveles de conciencia que existen constantemente, que están presentes constantemente. Entonces, grandes tzadikim, ¿ok? Los grandes tzadikim, su vista al mundo están con los ojos de Atzilut. Aunque están en Asiyah, su neshama, digamos, fue, digamos, más cocinado o más, digamos, inició y estuvo mucho más desarrollado en el mundo de Atzilut, de tal forma que en la Kabbalah dice que Moshe Rabbeinu es una neshama de Atzilut, que aunque él está aquí en Asiyah, está aquí en el mundo físico, pero él viene, su neshama, su conciencia, su forma de percibir al mundo es uno de Atzilut. Hay almas que ven el mundo porque ellos, digamos, de alguna forma pasaron por medio de el mundo de Beriah en su llegada aquí al mundo, estuvieron quizás cocinándose más tiempo en este mundo. Ellos tienen, estos neshamot, una conciencia más elevada de Beriah, no tanto como Atzilut. Y así también con Yetzirah y Asiyah. En línea general se explica en Kabbalah que la mayoría de las neshamot de nuestra época, ¿ok? Nuestra conciencia viene de este mundo. Somos almas, digamos, de una conciencia de menor nivel. Por eso no se consigue tantas gente como antes. En otras épocas, también de forma de la historia, también vemos que
en general ha habido como una decadencia de nivel. Por eso tú ves en la época del Talmud, habían miles y miles de grandes sabios. Había la época de profecía, donde había miles y miles de profetas. Porque las Neshamot, dependiendo cómo llegan acá, su conciencia puede ser, digamos, de otro nivel. En cambio, las Neshamot nuestras, la mayoría, son del mundo de Asia. Estos son conceptos quizás nuevos. Entonces, poniendo esto ahora en el contexto de lo que hemos estudiado hasta ahora. Nosotros en el primer capítulo dijimos que el Nefesh HaBehamit, el alma animal, ¿ok? Es parte de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Pasa y llega aquí en su forma de ser creado, es de creación, es de brillar para abajo, no toca, digamos, el mundo más allá, que es Atzilut. El alma divina, en cambio, de cada uno de nosotros, todos nuestros almas divinas, su conciencia original viene de un lugar sumamente elevado. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue que tuvo que pasar, ¿ok? Desde ahí, en ese lugar que se llama Jochma Ilah, y tuvo que pasar, ¿ok? Desde ahí hasta el mundo de Asia, y obviamente la Neshama que pasó más tiempo acá, cuando llega acá, es Moshe Rabbeinu. El alma que pasa más tiempo acá, ¿ok? Y llega acá, también es una Neshama muy elevado. Y así van cambiando los distintos Neshamot, cómo llegan al final a su destino, que es dentro de cada uno de nosotros. Este es un concepto que se llama Shoresh HaNeshama, la raíz de tu alma, de dónde viene. Entonces, en realidad, todo judío, por definición, cuando decimos que es un Chelek Eloka Mimal Mamash, es una parte de Dios de lo alto, ¿qué quiere decir esto? Que todos originan acá. Todos originan en Jochma Ilah, en este lugar sumamente elevado, sin distinción. Desde Moshe Rabbeinu hasta la persona más distante, menos religioso, ateo, lo que sea, él también viene de acá. Pero lo que sucede es que su viaje de acá hasta llegar hasta acá va creando esas diferencias entre las diferentes Neshamot, y por eso el resultado final es que tienes mucha gente de distintos niveles. Dentro de cada uno de estos mundos hay infinitos niveles también, y por lo tanto hay tanta diferencia entre cada uno y uno. El Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, está escrito sobre él, y así es el caso de grandes tzadikim, que él podía verle la frente de una persona y podía saber exactamente de dónde viene ese neshama, de dónde viene esa alma. Y esto fue lo que nosotros habíamos dicho, ¿ok? De que esa es la frase de que el autor había dicho, tal como el hijo se deriva del cerebro de su padre, así también, usando una metáfora del plano humano, el alma de cada judío es derivada del pensamiento y la sabiduría de Dios, o sea, Dios mismo. Eso es la forma que el autor explica estos dos versículos. Este que dice que Israel es mi primogénito y ustedes son hijos para Dios vuestro Señor. Él dice, el significado de estos versículos es esto, que así como este hijo viene del cerebro de su padre, así viene cada judío de este Jochma Ilah. ¿Ok? Este mashal, la metáfora es, el hijo viene del padre, y el nimshal es que el alma divina viene de Jochma Ilah. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que cada judío
tiene un poder infinito. Tiene un poder que él mismo no se imagina qué tan fuerte y grande es. Cada uno, por definición, tiene esto. Y eso es el significado. Esto dice el Alter Rebbe, es lo que la Torá está diciendo cuando nos habla de que somos hijos. No es simplemente decir de que Hashem nos quiere, nos cuida. Mucho más que esto, que llegamos de la esencia divina. Entonces, imagínate, tienes una persona, una misma persona que tiene estos dos almas y tiene dos perspectivas totalmente distintas, visto por su Nefesh HaBehamit, que es parte de la creación, o visto por su Nefesh Haelokit, su alma divina, que es una parte de Dios en lo alto. Estos dos están viviendo juntos desde dentro de una misma persona. Y por eso el judío, por naturaleza, es esquizofrénico. Por eso a veces se siente muy parte de este mundo y a veces se le inspira, se le prenda su nefesh elokit, su alma divina. Ahora, el alma divina, debido a que, como dijimos, pasó por un proceso para llegar hasta acá, su forma de manifestarse en nosotros es algo extraño. No siempre es algo lógico. No es, ahora si la persona desarrolla esto y vive una vida de acuerdo a eso y da la atención necesaria a su alma divina, pues va a tener más coherencia esa parte de él en su vida. Pero si lo ignora por completo, no va a desaparecer. Igual se va a ir manifestándose de distintas maneras. Por eso, si le escuchas al judío hablar, vas a escuchar que no es muy coherente. A veces dice algo de parte de su alma animal. Él dice que él no cree, que ese es fanático, eso no tiene sentido. Y de pronto le escuchas decir cosas que representan una creencia innata. El famoso ejemplo de esto, escuché del rabino Manes Friedman, que él dice que una vez él estaba dando una clase acerca de la fe, la emuná, y había en el público, había un señor que era sobreviviente del holocausto y el señor le estaba discutiendo todo, estaba diciendo que Dios no existe, que las mitzvot son un invento y estaba muy fuerte. Y de repente él dice que al lado había un minyan que había llegado a la parte del Kadish y apenas el Señor acaba de haber discutido con él sobre todo, que no existe nada, que las mitzvot no son verdad. Y cuando llega al Kadish, él dice al rabino que está discutiendo con él, un momento, y se para y dice, Yizgadal, Vizkadash, Shemeraba. Y el rabino le mira y dice, no entiendo. Si me estás diciendo que Dios no existe y todo esto, él dice, es que yo tengo yortzeit hoy, es que tengo la najalá de su padre. ¿Qué quiere decir? Eso no es coherente y ni siquiera con lo que él mismo estaba diciendo antes. Pero su alma divina encuentra formas de expresarse. Y si uno se fija muy bien, el judío siempre hace comentarios que demuestra que en realidad sí hay esa parte, sí hay esta parte divina que está dentro de él, que encuentra expresión en distintos momentos. Sin embargo, la forma, la idea no es depender o solamente del hecho de que está y que de vez en cuando tiene formas de expresarse. La idea es tratar de conocer bien tu alma divina, conocer cómo ponerte en contacto con esa alma divina. Y por eso tenemos tanta diferencia, tenemos grandes tzadikim que viven su vida entera
los 24 horas del día viven por esa visión, por esa perspectiva. Tienes otras personas que lamentablemente solamente lo sienten y experimentan en momentos específicos. Y tienes everything in between, ¿ok? Los factores que pueden ser importantes en eso es, obviamente, hay neshamot que son naturalmente de un nivel superior, y eso no tiene nada que ver con lo religioso que es uno, porque eso es algo que Hashem decide, que cada persona tendrá una neshama que llega, digamos, en ese proceso desde arriba hacia abajo. Esto va a ser una neshama más asociado con el mundo de Beria, este va a ser más con Yetzirah, etc. Eso es una ventaja que puede tener uno sobre el otro, pero después con la neshama que uno tiene, puede, o sea, desarrollar y tratar de llegar al máxima capacidad que esa neshama puede llegar. Y como todas las neshamot se originan en el mismo lugar, realmente es infinito lo que uno puede lograr en ese sentido. Una vida de Torah y mitzvot no es una imposición de parte de Hashem, sino es Hashem diciéndonos la forma que tu alma divina, que tu esencia real se puede expresarse, revelarse, y por ende que tú puedes sentirte en la vida feliz y realizado, es viviendo en ese ambiente. Ese es el tipo de ambiente, esos son los tipos de acciones, eso es la comida, eso es la bebida de esa parte de nosotros. Y si vas a vivir de acuerdo a eso, tu neshama, esa parte de ti, va a encontrar su realización y su revelación en este mundo. Y en cambio, si uno ignora por completo eso, pues esa parte de uno va a encontrar mucha dificultad en realizarse y realmente hacerse sentir en la vida. Por eso el momento de decir Shema Yisrael, que según la Torah hay que decirlo 2 veces al día, una vez en la mañana y una vez en la noche, cuando uno se acuesta y cuando uno se levanta, es lo mínimo que necesario para un alma divina, que aunque sea por ese momento cuando dice la Shema, el Nefesh Elokit, el alma divina, se conecta y se revela en ese momento de una forma muy especial. Y por eso prácticamente lo que hacemos es cubrimos nuestros ojos, nos cerramos de la realidad de nuestro alma animal y de lo que nos está sugiriendo, y aunque sea por ese momento decimos Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y en ese momento el Hashem Echad que está dentro de nosotros se conecta con el Echad, con la esencia de Hashem, y por lo menos durante ese momento hay una revelación sumamente especial. Esa es la importancia todos los días de tratar de decir la Shema en la mañana y la Shema en la noche. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos aceptar 1 o 2 preguntas antes de culminar. Buenas noches, Rabino. Bueno. No, adelante. Hablo, Rabino Shia, buenas noches, Edith. Bueno, buenas noches a todos. Yo no sabía estos 4 mundos, Olamot, no los conocía, la verdad. Había estudiado un poquito, pero nunca había hablado de estos 4, las abreviaturas. Nunca lo había oído. Ahora, no tienen nada que ver, por ejemplo, quizá yo estoy equivocada, con aire, fuego, tierra y agua, Sí, aire, sí, tierra tiene que y... ver. Tiene que ver con eso, y tiene que ver con las 4 letras en el nombre de Hashem, Yud,
Yud La Kei Vav Hei, Hei, que no se la puede decir. Vav y la Hei. Yud es Yud, Atzilut, Kei, la Hei es Briah, la Vav es Yetzirah y la Hei es Asiyah. Hay muchas cosas en nuestro mundo, casi todo que encuentras de 4 tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, un ejemplo para no tardar más? ¿Cuál sería relacionada, por ejemplo, Bria, qué sería en cuanto a las 4, o aire, o fuego, o tierra, o no le encuentro me cuesta mucho cómo Bria Bueno, sería que. eso lo dejamos por otro día porque Okay. es un poco más, Ok. Gracias, Rabino. pero sí tiene razón, sí tiene que ver. Ok, muchas gracias. Saludos a todos en Caracas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hola, Rabino, ¿cómo estás? Sí, yo tengo una pregunta. Cuando estabas explicando que las almas, al cocinarse, por decirlo así, empiezan desde arriba y hay unas que se cocinan más tiempo en ciertos niveles. ¿Eso es completamente decisión de Hashem o es uno, aunque no esté en esta conciencia física, tiene poder de decisión de cómo se va a cocinar su propia alma? 1000% decisión de Hashem. Sin embargo, al final de este capítulo vamos a ver que los padres pueden influir mucho en cómo esa neshama va a poder realizarse o la facilidad que tendrá para realizarse, sí va a depender de los padres. Eso lo vamos a ver al final de este mismo capítulo. Okay, gracias. Ok, muy buenas noches. Nos vemos con el favor de Dios el miércoles que viene. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rabino. Buenas noches. Todos los miércoles. Gracias, Buenas Rabino. noches, Buenas Rabino. noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Rabino Gracias por Shui. la clase. Gracias. Gracias. Gracias por Gracias, estar. Rabino Shui. Buenísimo, espectacular, chévere. Es Frida. Hola Frida, ¿cómo está? Excelente, gracias, 1.000.000. Gracias, Rabino. Estuvo muy interesante. Me encanta saludarlo. Gusto verte, Harry y Dina. ¿Cómo están? Excelente. Ahora mejor. Sí. Hey, Giti. Bueno, vamos a... Le quiero hacer una pregunta a Rabino, actually.